Entonces, como dice, iba a ser una contradicción. Sí estoy de acuerdo con él, pero no estoy de acuerdo con él. Entonces, no podemos nosotros ignorar una realidad. Yo estuve en el 79, pero estuve hace 2 o 3 años y vi un cambio tremendo. ¿Por qué es el cambio tremendo? Porque empezaron a haber ciertas libertades. Y la libertad la podemos decir que antes no salía un chino de China. Y ahora el mundo está lleno de chinos que se van de China y regresan a China. Entonces, creo que les hace falta mucho. Pero como una vez escuchando al decano de la Universidad de Singapur, dice, en Occidente quieren la democracia como ellos, porque en Singapur tampoco hay libertades en muchos aspectos. Hay que decirlo. Pero es el país que mejor se vive en muchas partes del tiempo y hay muchas otras libertades. Claro, ahí si usted va tomado, choca, lo pueden colgar y lo agarran a latigazos. No quiere decir que yo esté a favor de que le den latigazos, ni como dijo el Bronco, que le corten la mano. No. Pero a veces dan ganas. A veces dan ganas. La verdad es que no lo decimos. Yo estoy de acuerdo que tenemos que seguir luchando. El paradigma que se está dando en Asia es que primero es el mercado y después es la democracia. Yo considero que en el 78 y 79 había mucho menos libertades en China que las que hay ahora. Y no es por darle por su lado. Tiene razón Daniel en hablar de lo que está sucediendo macroeconómicamente, en todo lo que puede suceder, como también en Estados Unidos. Yo cuántas veces no he escuchado que ya va a tronar la economía de Estados Unidos. No sé si sea más grande la deuda de Estados Unidos que la de China. No, hombre, no. Pero por ahí van. No. Si el mundo está inundado de dólares, ¿con qué los van a pagar? Con más dólares. Entonces, ¿qué tenemos? Todas las economías no son un ejemplo de lo que nosotros quisiéramos. Entonces, tenemos que ir reconociendo los pasos que se dan en algunos lugares. Y el hecho de que donde hay una luz de libertad, empieza. Que hay el peligro. Oiga, Trump, yo no sé si llamarle populista, pero cuando le dijeron, y él lo admitió, ¿por qué dices que hay que construir el muro? Es una babosa. Dice, porque la gente me aplaude cuando digo lo digo. Lo dijo Trump. Entonces, Trump para mí es un populista de derecha. Un tipo que, como alguien decía también, lo que necesitamos es una democracia, no son líderes, son gentes normales, que acabe su periodo y se incorpore a la vida, que no crea que fue el que mejoró a todo México. Entonces, no queremos pues pasar todas las tardes hablando sobre China, pero creo que es interesante el fenómeno chino. Ahí está la pregunta. ¿Pregunta? Dos palabras. ¿Qué sigue? ¿Cómo que sigue? Sí, estamos hablando del pasado y modelos. ¿Qué sigue para nosotros? ¿Qué hay que hacer para llevar a este país a ese modelo que propone Daniel? Bueno, mira, me voy a levantar, ¿no? Porque nos levantamos mucho que a ti, Guillermo. Ya nos dejó. Sobre todo porque hace un frío en esta sala tan grande que como no me levante me voy a desmayar. Lo de frío era de broma. A ver, mirad, ¿qué hacer? Lo primero que tenemos es, todos los que estamos aquí, todos los que están ahí fuera, todos los que discrepan ligeramente, pero en realidad estamos defendiendo lo mismo, lo que tenemos que hacer es participar. El populismo siempre vence con la ayuda de cierto liberalismo que se pone equidistante entre un gobierno socialdemócrata corrupto o de conservador corrupto y los totalitarios. Y eso ha ocurrido en Ecuador, eso ha ocurrido en Bolivia, eso ha ocurrido en Nicaragua, eso ha ocurrido en Argentina, eso ha ocurrido en España, eso ha ocurrido en Italia y nosotros tenemos que hacer, primero tirarnos de las orejas, porque tenemos razón y no lo estamos comunicando. Segundo, dejar de hablar del mar y de los peces y hablar de la realidad de las personas, Y tercero, dejar de ponernos etiquetas unos a otros de quién es verdadero liberal y no verdadero liberal y ayudar a los países donde trabajamos y donde estamos para saber
las cosas que funcionan y las cosas que no funcionan. Desde la cómoda equidistancia del que dice que es exactamente lo mismo una cosa que la otra y no hacer nada, somos exactamente igual que el primer batería de los Beatles, que lleva 49 años, 50 creo ya, quejándose de que nadie sabe quién es. O eres Ringo Starr o no pintas nada. Por lo tanto, si queremos estar en algún sitio, señores, hay que ser Ringo y no Pete Best, que se llamaba el colega. Eso es lo que hay que hacer, perdón. A ver, yo estoy partiendo del supuesto de que va a ganar López Obrador, de que la cosa... Sí, absolutamente. Y lo que nos va a corresponder, por desgracia, es de criticar todavía con más fuerza, porque aparte ni que no fuéramos críticos del gobierno de Peña. Entonces, todavía con mayor fuerza, criticar desde el día 1 o desde el día antes del 1, porque todas estas medidas que al principio suenan muy bien, por algo tanto tiene Chávez tantos entusiastas todavía, porque los primeros años de Chávez, gracias al petróleo, pero por lo que fuera, parecían espectaculares. Un crecimiento impresionante, Venezuela, bueno, parecía la prosperidad, y entonces Chávez se convertía, a todo el mundo ya se le olvida, pero había muchísimos porristas de Hugo Chávez. Entonces, si llega López Obrador, si empieza con un populismo macroeconómico y empieza la economía mexicana a crecer por encima del promedio, gracias a esa expansión fiscal, criticarlo, analizarlo, advertirlo y decir, esto ahorita suena muy bien, qué bueno que lo están aplaudiendo, en 2 años esto va a ir mal. Ya sé que no suena gran cosa, yo soy el primero en admitirlo, pero francamente ya es un papel que creo que nos va a tocar. Ojalá haya mucho más que podamos hacer, pero estar conscientes. Lo que sí sabemos es que esta película ya la vimos, y la hemos visto muchas veces, y siempre ha acabado en tragedia. Ojalá no nos toque la tragedia. Ojalá, yo siempre lo digo y lo reitero ahora en este foro, no lo he dicho, espero en 6 años decir, sea quien sea el presidente, y si es López Obrador, decir, me equivoqué, fue un gran presidente, México va muy bien, y es un enorme placer decir qué mal estaba yo. No tendría, estaría yo encantado de decir eso. Temo que no va a ser el caso, y por lo menos que nos toque la labor de críticos, pero reitero, sin el beneficio de la duda. El beneficio de la duda no existe a la hora que se empieza con una política económica equivocada, ya la conocemos y ya la hemos visto y ya vimos cómo acaba. Brevemente, para ampliar un poco mi intervención, ya lo decía yo en mi primera participación, que hay que defender la libertad desde un primer momento, o sea, hay que defenderla permanentemente por una razón. Siempre hay quien nos quiere quitar la libertad. Entonces, como siempre hay quien nos quiere quitar la libertad individual, siempre hay que estarla defendiendo de manera permanente, constante. No es algo que podemos dar por sentado y decirnos, bueno, vamos a descansar porque ya logramos la libertad, es como en Nirvana, ya ahí estamos. No, hay que defenderla constantemente y sí tener muy claro que lo más probable es que gane el señor López Obrador. Y muchas personas dicen, bueno, es que hay que darle la oportunidad a que gobierne, etcétera. Ya lo comentaba también Sergio, en realidad esto ya lo vivimos. ¿Y cómo podemos saber de antemano que sí, realmente hay que esperar? Podría ser, como dice Sergio también, ¿qué tal si nos estamos todos equivocados y resulta ser que nosotros estábamos exagerando y resulta ser un presidente liberal? No lo apuesto que no será así, pero vamos a suponer, vamos a pensar que se sea, o sea, no es imposible. Ojo, cuando se equivoque dirán que es por las políticas neoliberales, Ojo, que exactamente, sí. Y exactamente va a atribuir la culpa a otros menos a ella, también lo decía Daniel. Pero bueno, aquí lo importante es decir eso, que ¿cómo podemos saber de antemano que si lleva a cabo muchas de las políticas que ha propuesto que van a resultar en fracaso? Bueno, pues para eso está la teoría económica y para eso está sobre todo la práctica económica que ya les decía yo en mi intervención. Ustedes revisen la historia económica nada más, el 100% de los casos de fracaso, una economía controlada conduce al fracaso, y al revés, que también tiene que ver con el tema que comentaba aquí también de China, se comentaba, en el 100% de los casos en que las economías comienzan a abrirse hacia el mercado y hacerse valer la propiedad privada, prosperan. Entonces,
A pesar de eso, del 100% de fallos y del 100% de éxito, todavía hay quien quiere seguirlo intentando porque dicen el socialismo fracasó, el populismo fracasó porque no hemos hecho nosotros. Nosotros sí sabemos cómo llevarlo a cabo. Garantizado el fracaso. Gracias. Ok, con respecto a lo que decía el profesor Sergio, el espacio de endeudamiento de México, bueno, ya no es demasiado, al menos eso se escucha en los medios. A mí me interesa mucho el punto de hasta dónde puede crecer nuestra deuda y hasta dónde puede el gobierno hacer algo, dado que nuestros recursos no utilizados para incrementar la producción son, según el CENPE, muy pequeños. Entonces la inflación se vería mucho más rápido de lo que usted dijo hace un momento, según la información que yo tengo. No sé si pueda abundar un poco más en el tema, por favor. ¿Me permites nada más? Porque es sobre el tuyo y es sobre lo que él está diciendo. Es cierto, con Echevarría tardó porque venía de una estabilidad que tenía Díaz Ordaz. No había deuda, ese fue el secreto de seguridad. Había equilibrio presupuestal, teníamos una inflación menor que Estados Unidos. En este momento, lo más grave, sea quien sea el presidente, va a ser la economía que le va a dejar el actual gobierno, con un déficit que fue cubierto con los excedentes del Banco de México, no se bajó, con una deuda que para el gobierno actual ya es el 50%, aunque la de Japón sea 100%, que ya no se pueden pagar los intereses, con un Pemex quebrado, es el único en el mundo que tiene un pasivo mayor que el activo. Entonces, ¿qué sucede? Yo creo que eso que es normal, cuando empiezas a gastar, en México desde el primer año va a haber problemas ya no tan solo para gastar más, sino para mantener el mismo nivel de gasto, para pagar la deuda. Nos pueden bajar la calificación y le van a echar la culpa al pobre de López Obrador. El pobre va, o sea Naya, también va a tener un rollo tremendo, porque tenemos altos impuestos, más altos que Estados Unidos, más altos que Canadá. Y ya, ahorita publicó el artículo que decía Keynes le falló a EPM. En 2013 dijo Videgaray, cuando dijeron ¿por qué no baja el gasto? Dice, porque va a estimular la economía. Y en 2017 estamos creciendo a la mitad de 2013. Entonces, eso sería lo que... Sí, yo muy brevemente, lo que lo va a parar es precisamente que lo que explico en el libro La Gran Trampa, que es la parada en seco, que es que hay un punto en el que el flujo de fondos hacia tu economía se para. Eso es lo que va a parar. Ojalá Daniel pueda comentar un poco más, porque yo le quería pasar la palabra después. Aquí tenemos una persona que trabajó en Pinco, que es un experto en estas cosas, como no lo soy yo. Pero lo poco que puedo agregar al respecto, efectivamente es de las pocas restricciones formidables que enfrenta cualquier gobierno, el que sea, es las agencias calificadoras, que van a estar con el ojo encima. ¿Por qué designa López Obrador a Carlos Ursúa como futuro secretario de Hacienda? Y lo reafirmó el día de hoy, para que empezara a hablar con los inversionistas. Carlos Ursúa se la ha vivido en Nueva York, tratando de convencer que no va a pasar nada. Entonces, cuando pasemos, si es que gana la elección, de las palabras a los hechos, ahí es donde... Pero los mercados reaccionan muy rápido, los inversionistas mueven cientos, miles de millones de dólares apretando un botón. Yo por eso, si Daniel tiene algo que agregar, estaría yo encantado. Entonces sí, es una restricción formidable a la que tú apuntas. A lo que yo comenté inicialmente, que era nacional de la ley, el Congreso, la autonomía del Banco de México, digo, todo eso está muy bien, pero la disciplina de los mercados, y de mercados ya precavidos, ya con el ojo encima de México, a ver si con eso, ojalá. Sí, es muy importante en eso. Uno de los trucos que tienen los países que tienen grandes empresas estatales muy endeudadas, China, Brasil, México con Pemex, es que esconde deuda pública en las empresas estatales. Entonces, lo que hacen los inversores de todo el mundo, cuando viene el equipo de López Obrador a Londres, a Nueva York, cuando viene cualquiera, ¿no? Todo el mundo le dice, oye, si tenemos una deuda del 50 y poco % del Producto Interno Bruto. Dicen, no, perdona,
Moody's, Standard & Poor's y todo, te calcula la deuda incluyendo las empresas públicas, porque son pasivos del sector público, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el primer problema, ¿no? Que no quiere entender nadie, no te creas, esto no es un problema. Dilma Rousseff se quejaba de que era una vergüenza que los mercados no le quisieran prestar con un 50% de deuda sobre el PIB, claro, porque tenías entre Vale y Petrobras más del doble, ¿no? O sea, se duplicaba, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los principales problemas. El segundo es, lo que tú hablabas es si tiene México espacio fiscal. México no tiene espacio fiscal. No tiene espacio fiscal. Estos llamados neokeynesianos, que es neotontianos, porque no tienen una lógica, ¿sabes? Se inventan un concepto de espacio fiscal basado en el resultado, que es decir, yo creo que tengo que crecer un 5%. Como tengo que crecer un 5% y no lo consigo vía la estabilidad presupuestaria, entonces el espacio fiscal, la capacidad que tengo yo para endeudarme, tiene que ser cercana a la de los países desarrollados. No, señores. Japón tiene un 270% de deuda sobre el PIB, pero tiene una balanza financiera que México no tiene ni podrá tener, ni España, ¿sabes? Porque es un país que ahorra monstruosamente en dólares y por lo tanto se puede vender a sí mismo sus bonos muy baratos, se los reparten entre ellos. Eso también se llama un esquema Ponzi, que bueno, ya podemos ser. Pero el punto, fuera de bromas, pero el punto al que yo quiero llegar es, todos los países, o sea, lo mismo que le pasó a Cristina Fernández de Kirchner con Axel Kicillof, es pensar que como tú tienes soberanía monetaria, el espacio fiscal lo creas, vía lo que tú decidas, y que por lo tanto, como tú vas a crear una llamada al estimular la demanda, no vas a crear inflación, porque toda esa masa monetaria que vas a crear se va a circular en la economía, pero la velocidad del dinero se desploma. Mira, a lo mejor debe quedar algún inversor por ahí alocado que piense todavía que le pueden vender esa película, pero pocos hay, de verdad que hay pocos. Y sobre todo hay pocos porque mientras tanto, en el activo de menor riesgo del mundo, que es el bono de Estados Unidos, te da un 3%, un 2,98% a 10 años. Entonces, si a ti te da un 2,98% a 10 años, el activo de menor riesgo del mundo, tú jamás vas a tomar el riesgo moneda y el riesgo inflación además por un 8%. Lo siento, ¿sabes? Entonces, ese es el problema, ¿no? El problema es que no estás viendo la otra parte, o sea, la capacidad fiscal de un país que tiene un 65% de su economía dolarizada, como es México, ¿sabes? Y sin embargo, tiene el 100% de su economía con una moneda aparentemente soberana, es que no es soberana. Y por lo tanto, la utilización de las tasas de interés y de la masa monetaria en contra del ciclo que sigue la Fed, siempre te lleva a una parada en seco. Os lo explico de una manera muy sencilla. Si eres un ciudadano argentino y te suben las tasas de interés al 40%, ese es un incentivo para poner tus pesos en el banco o para sacarlos. Para sacarlos, pues no te fías. Lógico, porque ¿qué viene después de subir las tasas al 40%? Un corralito. ¿Entiendes? Entonces, tenemos que entender que las falsas soberanías monetarias de países que en realidad están dolarizados son exactamente igual que las tonterías que hacíamos los españoles cuando teníamos la peseta y el marco, ¿sabes? Las mismas tonterías. Y claro, nos llevaban de crisis en crisis en crisis. Entonces tu espacio fiscal no aumenta, se reduce. Perdonad, ya terminé. Alberto, por favor. Gracias. Bueno, buenas tardes. Yo soy venezolano. Y en Venezuela, efectivamente, todas las instituciones fueron destruidas en pos de que el régimen controlara el país, ¿no? O sea, me consta muchísimo de que se destruyó la moneda, se destruyó el mercado y se destruyó la república. Pero el régimen venezolano fue más allá y destruyó instituciones que son como naturales, por ejemplo, la familia, el lenguaje y la moral, ¿no? O sea, y eso es fidedigno.
Entonces quiero hacer una pregunta un poco retórica a nivel de la manera en que nos expresamos los liberales, ¿no? ¿No sería mejor nosotros apelar a estas instituciones que son más difíciles de romper en nuestros países? Porque como dicen, el mercado nadie cree en él, la república nadie le para, pero la familia es algo que está sentado en nosotros, el lenguaje también es una cuestión que está sentada en nosotros, la moral. ¿No sería mejor que nosotros como liberales tratáramos, ¿no?, de apelar a esas cuestiones que son más difíciles de romper en la sociedad que a las otras que nadie entiende, y luego, estando en el poder, tratar de hacer los cambios necesarios para que las cosas funcionen? Sí. Es que, a ver, de una vez, de verdad, sí, los liberales, yo primero, dejamos de hablar de los unicornios y de si está bien utilizar la seguridad social o no porque somos liberal, y de si no somos suficientemente liberales, y la pureza inmaculada. Claro, la familia, lo que te decía antes de los problemas de los ciudadanos, la razón por qué el discurso liberal. Cuando tú piensas lo siguiente, todo el mundo es liberal. Todo el mundo es liberal, pero deja de ser liberal cuando percibe los incentivos perversos. ¿Qué hay más liberal que como agente económico que una familia? Tú eres una persona que te juntas con otra persona en un proyecto común y que eres el agente más social de todos, pero está basado en el ahorro, en la inversión prudente, precisamente para que tus hijos y tu familia perciban y para que eso no entiende todo el mundo. Y cuando dices a la gente que eso es el liberalismo, dices, pues entonces no entiendo. Eso es el liberalismo, no vaya para la masa monetaria, la madre que lo parió en la vida. Claro, tócame la nariz, ¿qué es eso de la masa monetaria? Ni puta idea. Claro, pues por no tener ni puta idea no tienen los propios economistas, porque tienen la M1, la M2, la M3. Claro, totalmente de acuerdo. Gracias. Ahí en mi intervención también hice alusión a las tradiciones. Tiene que ver esto también con la pregunta que nos decía con nuestro amigo venezolano, y que definitivamente quiero enfatizar aquí en esta nueva intervención. La economía, decía yo, se rige por leyes que no son positivas, sino que se guía por leyes tradicionales de la conducta. Lo aprendimos. ¿Cuáles son las conductas que mejor preservan la convivencia entre seres humanos? Y de esas conductas, por eso les digo que la columna vertebral de nuestra civilización es la propiedad privada, el respeto a la libertad. No hay propiedad privada sin libertad, y no hay libertad sin propiedad privada. Decía yo, con sus límites y responsabilidades. ¿Cuál es el límite de la libertad? Porque luego con frecuencia me encuentro con que dicen, es que libertad es hacer lo que se te dé la gana, y entonces vas y matas, y vas y robas, y haces lo que quieras. Digo, no, porque eso no es libertad. Libertad solamente existe la libertad individual si existe en todos. Y si yo voy y te robo, estoy violando tu libertad. Y si yo voy y te mato, seguramente no querías que te matara, y por eso estoy violando tu libertad. Entonces, definitivamente, la libertad solamente individual solo existe si aprendemos a comportarnos. Ya lo decía Mises también, aprender a comportarse es el signo más importante de nuestra civilización. O sea, sin aprender a comportarnos, a respetar a todos por igual, no hay libertad. Y eso también, por cierto, el concepto de igualdad es uno que es pervertido y corrompido mucho por los populistas. Es decir, bueno, ya lo que todos debemos ser iguales, es iguales en todo, ¿no? Iguales en riqueza, iguales en todo, no importa quién trabaje más duro, quién no trabaje, todos iguales. No, la libertad es en el principio de lo que somos como seres humanos, y eso no está en el derecho positivo. Es decir, no es una ley que digamos, bueno, a partir de hoy decreto que todos iguales y todo se reparte para todos por igual, y entonces universalmente vamos a progresar por decreto de quien emitió esa ley positiva. No, así no funciona. Como funciona es como aprendemos a comportarnos, y sin eso, y tiene que ver también con la familia, con el respeto a las formas de familia, no solamente a una forma digamos estándar de familia, lo que yo conciba como lo que debería ser la familia. Eso también, si nos damos cuenta, hay muchas formas de familia y todas están en armonía con el concepto de libertad. ¿Sí? Puede haber familias monoparentales o familias de personas del mismo sexo o no, pero lo más importante es el respeto a la libertad, y eso lo aprendimos. Si nosotros aprendemos eso y a defender nuestro derecho a esa libertad, entonces vamos a progresar, y si no, pues vamos a fracasar.
Nada más rápidamente la pregunta que tú hiciste. Uno de los problemas que tenemos en México es que aquí se confunde ser liberal con ser jacobino. Eso es. Entonces, creemos que liberal es en contra de la religión. Los principios liberales vienen en la religión bien entendida. En el aristotélico tomismo viene. Y para mí yo tengo un artículo que se llama El primer liberal fue Jesucristo. Entonces, no es cuestión de hacer a un lado los principios, la familia. Entonces, tenemos que casar el liberalismo con nuestras creencias. Puede ser cristiano, puede ser budista, puede ser lo que quieras. No, ¿Y creemos? no todos. No todos, pero bueno, Puede ser. pero puede ser, ¿no? Puede liberal. Y puede ser liberal laico, liberal ateo, gracias a Dios, como aquí son, que van el 12 de diciembre a la villa, pero son ateos. Entonces, creo que sí, no es que hagamos un lado la moral, tiene que haber una moral en el liberalismo. Entonces, eso es lo que aquí se equivoca. Si tú dices a un padre, soy liberal, ah, hijito, te va a decir al infierno, porque Juárez era liberal. Juárez no era liberal, Juárez era jacobino, en parte. Entonces, sí es importante decirles, están destruyendo también la familia, porque ponen al Estado por arriba de la familia. Y la familia debe estar por arriba del Estado, y arriba de la familia está la persona humana. Lo decía Benedicto XVI. Benedicto XVI decía que el Estado no solamente no puede darle la felicidad a todos los hombres, sino que no debe hacerlo, pero cuando lo intenta hacerlo se convierte en un monstruo. Sí, claro. Unos micrófonos inalámbricos, la verdad. ¿Otra pregunta? Una última muy breve. Una mujer. Es muy sencilla. Trump inició una guerra comercial. ¿Cuál sería la mejor manera de responder desde una posición liberal? Primero, Trump no ha iniciado una guerra comercial. Llevamos en guerra comercial desde el año 2001. Importante que lo entendamos. No. Es que es uno de los problemas del populismo, del populismo es el utilizar cosas que son incorrectas, ¿no? Tenemos que entender que Trump no empezó, o sea, los aranceles al acero y al aluminio los ha puesto Bush, los ha puesto Clinton, Obama puso más medidas proteccionistas entre el año 2006 y el 2009, perdona, el 2016, que ningún otro país, ¿de acuerdo? Entonces, bien, ¿cómo se responde a una guerra comercial? Bien. Uno, no creando sobrecapacidad subvencionada. Ojo, porque claro, aquí estamos diciendo, oh, por Dios, aranceles al aluminio y al acero. ¿Por qué tienes industria del acero y del aluminio? Si sobra industria del acero y del aluminio, hay un 60% de sobrecapacidad en acero y aluminio en el mundo, 60%. Y todos subvencionan a su industria del acero y del aluminio, ¿para qué? Para venderlo ¿a dónde? Al otro. Y esperar que sea Guillermo el que cierre su planta, no yo. Entonces resulta que tenemos un problema anterior al del supuesto proteccionismo, que es el del proteccionismo. ¿Sabes? Entonces, ¿cómo se combate? No subvencionando los campeones nacionales, no generando industrias que están todas en sobrecapacidad, el automóvil, el acero, refinerías, y decir, bueno, fíjate lo que estamos escuchando aquí, hay 12 millones de barriles de exceso de capacidad en el mercado del refino en el mundo, y al desorientado se le ha ocurrido que lo que tiene que hacer es construir refinerías en México. Y entonces, cuando construyes esas refinerías en México, ¿cuál es el objetivo final? Venderlo en México, porque sobra. Venderlo en Estados Unidos. Entonces, todo lo que Estados Unidos es como el basurero de las subvenciones de los europeos, de los chinos, de todo eso. Y entonces, Estados Unidos se tiene que comer nuestros errores y los demás. Y resulta que como Estados Unidos exporta muy poco, el 11% de su Producto Interior Bruto, e importa cada vez menos, resulta que se puede tomar la libertad de cometer errores como lo de poner aranceles. Errores enormes, pero te lo puedes permitir porque si todos me vendéis a mí, yo puedo decir, ¿sabes? Dependéis de mí.
Ahora, ¿cómo se combate? Vendiendo mucho más a otros, pero no de acero y de aluminio, por Dios de mi corazón. Pero no de acero y de aluminio, y no haciendo... como sobra capacidad de cemento en el mundo, vamos a construir otra cementera. Como sobra capacidad, como no se venden suficientes automóviles en el mundo, vamos a hacer fábricas de automóviles. Yo estaba en Brasil cuando el loco de Ike Batista decidió hacer puertos. Y yo le decía, ¿para qué burros hacen puertos? Sí, no hacen falta puertos, sí hay sobrecapacidad portuaria en Brasil. No, para crear empleo y la demanda interna. Quebró OSX. Pero sobre todo entendamos de dónde viene, los errores del proteccionismo vienen del proteccionismo del pasado. Y eso es lo que tenemos que combatir. No pensar que el proteccionismo ha venido ahora, no, el proteccionismo no ha aparecido ahora. ¿Vale? No estamos, y sobre todo, de las guerras comerciales, ojo, decimos, no, todo el mundo pierde en las guerras comerciales. ¿Cómo que todo el mundo pierde en las guerras comerciales? En las guerras comerciales ganan, y ganan mucho, los gobernantes. Ojo, que esa idea de que China y la Unión Europea están a favor del libre comercio, fíjate, perdóname que ya esto me encanta. Estados Unidos le dice, voy a ponerle aranceles a los chinos. Los chinos, nosotros, los reyes del libre comercio, ¿cómo nos pueden hacer esto a nosotros? Y tal. Una semana después, no, 5 días después, vamos a reducir los aranceles a las empresas americanas. ¿Qué había? No me digas. Cuando tú te compras un BMW en Estados Unidos, un BMW, un Audi, te cuesta exactamente lo mismo que en Alemania, pero por el tipo de cambio. ¿De acuerdo? Lo mismo. Si tú te compras un Chevy, un Chevrolet, en Alemania te cuesta un 35% más que en Estados Unidos. Eso es proteccionismo también. En Europa no podemos comprar huevos norteamericanos. No son medioambientalmente. ¿Cómo que no son medioambientalmente? No sé qué. Yo viajo a Estados Unidos, me pongo unos huevos con bacon, eso sabe. Terrible. Los tomo en Europa y parece que me estoy tomando el teléfono. No saben a nada. ¿Sabes? Pero eso es proteccionismo también. Entonces, como se combate el proteccionismo es con mucho, mucho más libre comercio. ¿Qué es? Es que hay algo ahorita de lo que dijeron muy interesante. Yéndonos a la realidad. El país que más ha progresado en América Latina es Chile, porque ha tenido el mayor número de aperturas unilaterales. Totalmente. Si a mí me dicen, ¿qué harías ahorita? A lo mejor está medio loco lo que yo digo, sería no hacer una reciprocidad. Totalmente. Dejar que pasara todo con bajos aranceles. ¿Quién es el ejemplo de triunfo con esto? Estados Unidos el siglo pasado. Claro. Fue el país más abierto. Claro. Queremos que México progrese, dejamos que entre todo. ¿Quién se va a perjudicar con los aranceles? Los americanos. Claro, claro. Porque esto a 25% van a comprar para sus carros. Y si nosotros, pero esto estaría fuera de lugar, ¿no? Vamos a decir que fuera yo el que tomara decisiones, vamos a bajar los aranceles a todos. Aquí, que me puso aranceles China, que yo no les pongo. Este país se va para arriba. Sí. Pero estamos utilizando la vieja idea de si me das una cachetada te regreso otra. Esa es la ley de la selva, no es diplomacia. Si tú me haces algo, yo pienso hacer lo que más me convenga. Si me conviene darte una patada, te la doy, pero si no, no conviene ponernos con ellos. Me subió eso, vamos a subir los aranceles. Pues ¿qué vamos a hacer? Encarecerle al productor, al consumidor mexicano. Damos por concluida nuestra conferencia magistral, Populismo, la gran estafa. Agradecemos a nuestros invitados, el doctor Daniel Lacalle, al doctor Luis Pasos, al doctor Sergio Negrete y al maestro Guillermo Barba, a los organizadores, Rafael Mondragón, a México Libertario, a Víctor Becerra y Alejandro Vega, y a Roberto Salinas por regalarnos un poco de su tiempo. Ahí está. Y a Otro Lugar de la Mancha y a todo su staff por hacer posible este evento. Muchas gracias por asistir. Hasta luego.
Garza. Buenas tardes. Solamente para cerrar oficialmente. Quiero agradecer a todos los participantes de este magno evento que ha tenido lugar, a Students for Liberty. Muchas gracias, este es nuestro segundo evento conjunto. A don Rafael, muchas gracias por todo su apoyo. Y dale, Octavio, que te quites de ahí. A Víctor, de México Libertario, por organizar este y todos nuestros eventos. A nuestros panelistas, el doctor Daniel Lacalle, el doctor Luis Pasos, al doctor Sergio Negrete y al maestro Guillermo Barba. Al doctor Roberto Salinas, que está por acá, gracias por venir. Es un gran referente de México del liberalismo. A otro lugar de la Mancha, por permitirnos usar sus instalaciones en eventos de esta magnitud y volverse un aliado valioso en defensa de la libertad, y a todos los asistentes. Los mexicanos, al igual que millones de individuos en el mundo, buscan ser cautivados por propuestas gubernamentales populistas demagógicas que, como el canto de las sirenas, encantan a los incautos para después ahogarlos en un mar de zozobra. Que las supuestas soluciones impuestas desde el Estado serán siempre reactivas, en muchos casos absurdas, y que crearán más problemas de los que tratan de solucionar. Expresiones de "no podemos estar peor" denotan no solo una increíble falta de conocimiento de la historia política y económica del país, sino también de una negación colectiva que busca, por la vía de la figura del hombre fuerte, el gran salvador de la patria, un vehículo para escapar de la realidad y de las responsabilidades que tenemos como individuos para ver por nosotros mismos. A los liberales y los libertarios se nos acusa constantemente de ser partes de conspiraciones para mantener al pueblo hambreado e ignorante. Se han creado hasta vocablos como el neoliberalismo para denostar la libertad. Aquel que cree que la libertad es nueva es que siempre ha querido ser un esclavo. La ironía es que los que promueven este odio son los que detentan el poder y los reflectores, que son pagados con nuestros impuestos. Los que buscan enfrentar a los individuos en base al fanatismo, la cerrazón, la intolerancia y el odio. Los defensores de la libertad tenemos pocas cosas en común, dado que no somos un colectivo. Somos en sí mismos individuos con sus propios objetivos, que lo que buscamos es vivir una libre de agresiones. Hace algunos días, en entrevistas a los candidatos de la presidencia de México, todos se autonombraron liberales. Es, en mi opinión, que ninguno de ellos lo es. Hay socialdemócratas, uno que otra izquierda moderada y otra izquierda combativa, si no es que rancia socialista. Recordar que el Estado no somos todos, y que mentiras ya advertidas siglos atrás, por ejemplo por Nietzsche, que dice: el Estado se llama al más frío de los monstruos. Es frío incluso cuando miente. Es la mentira que se desliza de su boca, de yo, el Estado, soy el pueblo. Propuestas ridículas como la soberanía alimentaria, los precios de garantía, la renta básica universal, el registro individual de necesidades, no solo son malas ideas, son terribles lecciones que nos han mostrado sus efectos adversos y negativos en la práctica. Es necesario que los liberales, los verdaderos liberales, alcen la voz diciendo: eso no es liberalismo. Los mexicanos se enfrentan a una opción electoral democrática de escoger entre lo menos peor, lo cual no solo es vergonzoso, sino hasta peligroso. Independientemente de los resultados del 1 de julio, la defensa de la libertad deberá seguir, deberá prosperar, deberá ganar aliados y adeptos. Deberá ser crítica al poder y a los actos liberticidas que de él emanen. Debemos ser conscientes de nunca definirnos en base de las acciones de nuestros enemigos, sino en la defensa de nuestros ideales. La vida, la libertad y la propiedad privada son nuestros pilares. Hace décadas, los liberales en México se sentaban alrededor de una sola mesa. Al día de hoy, nuevas generaciones de liberales y libertarios surgen espontáneamente en muchos lados, llenan auditorios y salones. La chispa de la libertad está encendiendo antorchas, almenadas, almas y corazones, en todos lados, porque la libertad es para todos, siempre. Pasado mañana tenemos aquí mismo, al jueves, ¿Pasado mañana? Pasado mañana. Sí, el jueves 7, aquí mismo,
En otro lugar de Mancha, nuestro 30º o 30º, como quieran decir, conversatorio con Francisco Calderón de la Rea, mejor conocido como Paco Calderón. Si gustan venir, pues ya se demoraron porque no hay lugares, pero sí ya. ¿A qué hora? Empieza a las 5 de la tarde. ¿Sale? Muchas gracias. Muchas gracias.